Bienvenidos a otra emisión de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. Quería comenzar anticipando algo que vamos a empezar a hacer desde el próximo programa. Vamos a empezar a responder a las preguntas o a las propuestas de temas que nos planteen los que nos están viendo a través de las redes sociales. De hecho, brevemente voy a empezar a responder en una pregunta que me surgió desde distintos lugares a partir de lo que se vio en el programa anterior. Como recordarán, tratamos ahí la situación de Nicaragua y la situación de Venezuela. Y una pregunta que me hicieron fue, ¿por qué procesos revolucionarios tan profundos, tan importantes como estos dos, terminaron en un fracaso y en una reversión incluso de lo que pasaba en sus inicios? Bueno, es una pregunta muy importante, incluso en la próxima parte del programa se la vamos a hacer también a un compañero que hemos invitado para hablar de León Trotsky, ya que estamos muy próximos a que se cumplan 80 años de su asesinato. Para sintetizar, porque haría falta un programa entero para responder a esta pregunta, podríamos decir que en ninguno de los dos casos la dirección que estuvo al frente fue una dirección socialista y revolucionaria. En el caso de Nicaragua fue una dirección pequeño burguesa que no tenía como estrategia la derrota del capitalismo, sino que el eje de su programa era democrático y sacarse de encima a Somoza, y cuando logró este objetivo, en vez de profundizar la revolución para sacar a Nicaragua de la miseria, por sus propias concepciones terminó pactando con un sector de la burguesía y llevando adelante un programa de economía mixta que no solucionó ninguno de los problemas que habían llevado a Nicaragua hasta la situación de miseria que se siguió luego profundizando. Tampoco, precisamente por sus concepciones, desarrollaron la participación de los trabajadores y de los campesinos. Nosotros mismos, nuestra corriente, parte de la Liga Internacional Socialista, en aquellos años, por ejemplo, estuvimos combatiendo en Nicaragua a través de la Brigada Simón Bolívar, y cuando intentamos desarrollar sindicatos, profundizar la democracia, bueno, como chocaba con el programa de la dirección sandinista, se nos terminó expulsando. Yo ya lo expliqué a esto en el programa anterior. Y tampoco era la concepción de la dirección sandinista extender la revolución, cuando estaba planteado que en el país hermano, El Salvador, la revolución también se extendiera y la extensión hubiera impedido la contrarrevolución del imperialismo y posiblemente hubiera terminado en un triunfo muy grande, porque estaba planteado el socialismo en todo Centroamérica, y eso hubiera sido, junto a la revolución cubana que se había dado muchos años antes, la posibilidad de que el socialismo se instalara con fuerza en la región. Nada de esto pudo pasar porque no eran el programa ni las concepciones del Frente Sandinista, y por lo tanto se terminó imponiendo una orientación completamente equivocada que hizo que el proceso retroceda. En Venezuela pasó algo similar. Si bien el proceso revolucionario fue distinto, una revolución tremenda y profunda que provocó cambios, la dirección de Chávez, nacionalista, de izquierda, tampoco se planteó como una estrategia la expropiación de los recortes fundamentales de la economía, y esto, sumado a que la participación, que en un comienzo fue importante, cuando empezó a chocar contra las políticas de la dirección, se empezó a entrecortar, y también por la política que tuvieron muchos de los gobiernos que en ese momento estaban en el poder, fundamentalmente Lula y Kirchner, que lejos de tomar algunas de las propuestas que se habían hecho desde el chavismo de extender
una serie de medidas para que se uniera Latinoamérica, esto terminó retrocediendo, se terminó encerrando el proceso revolucionario en la propia Venezuela, se empezó a formar una casta burocrática que lamentablemente ya después con Maduro terminó revirtiendo casi todas las conquistas y llevando a Venezuela de nuevo a la miseria. El denominador común de ambos procesos es que no hubo una dirección revolucionaria al frente. Por eso insistimos tanto, los trotskistas, con la necesidad de construir partidos revolucionarios que tengan como programa el socialismo, la derrota del capitalismo, el empoderamiento de los trabajadores para que sean ellos los que resuelvan, y desde ya la profundización de la revolución internamente, pero también la extensión hacia otros países, porque el socialismo será internacional o no será. Y este es un poco el programa que lleva adelante la Liga Internacional Socialista, que llevamos adelante construyendo partidos en cada uno de los países, pero también construyendo una organización internacional que pueda hacer que cada uno de los procesos no se estanque, no retroceda, sino que siga avanzando hasta el triunfo final. El próximo 21 de agosto se cumplen 80 años del asesinato de León Trotsky por parte de un enviado de Stalin. Como ya hemos anticipado, de aquí al 22 de agosto, donde realizaremos un acto internacional, vamos a ir tocando en los distintos programas aspectos de su vida y de su obra para que los que nos ven terminen con una visión completa de cuál es el significado para todos los revolucionarios de León Trotsky. Para comenzar este ciclo, hoy hemos invitado a un compañero de la Comisión de Formación del MST, el compañero Martín Poliak, para comenzar a charlar un poco sobre distintos aspectos de la vida del revolucionario ruso. Hola Martín. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola a todos y a todas. Bueno, yo quería preguntarte para vos, ¿quién es León Trotsky? Si tuvieras que decírselo a los compañeros que nos están viendo, muchos de ellos jóvenes. Bueno, es una pregunta que se puede responder de muchas maneras y todas estarían bien. Uno podría decir, por ejemplo, que León Trotsky fue, junto con Lenin, el principal dirigente de la Revolución Rusa, o que fue el creador y dirigente del Ejército Rojo, que fue el fundador de la Cuarta Internacional, que fue uno de los principales teóricos marxistas. Pero me parece que la definición que mejor le cabe es la que él mismo hizo en su testamento cuando dijo que durante 43 años de su vida consciente había sido un revolucionario. Y creo que esa es la mejor definición porque cada actividad que hizo, cada lugar que le tocó ocupar, desde las cimas del poder político, después de la Revolución Rusa, hasta las cárceles, las persecuciones, las deportaciones, todas estuvieron ligadas a la militancia revolucionaria, a la necesidad de transformar la sociedad, de pelear por un mundo donde no haya explotación de una parte de la sociedad por la otra, por un mundo socialista. Y entonces, si tuviéramos que definirlo, creo que León Trotsky fue un militante de la revolución, un militante del socialismo. Muy bien. Y si yo te preguntara qué es lo que vos o la corriente más reivindica de León Trotsky, una síntesis. Bueno, a ver, tuvo una vida muy, como decía, muy destacada. Él abraza la revolución siendo muy joven. A los 18, 19 años ya forma un grupo revolucionario en Ucrania, que era el lugar de donde él nació, parte del Imperio Ruso, y tuvo actuaciones destacadas en la Revolución Rusa de 1905, en 1917, como decíamos. Sin embargo, creo que hay algunos aspectos de su actividad militante que son fundamentales para reivindicar, sobre todo en esta situación que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país. En primer lugar es la lucha contra el capitalismo y por la revolución socialista. Creo que esa es una de las cuestiones fundamentales. Él empieza el programa de transición planteando ya en 1938 que los avances tecnológicos y científicos que se producían en el capitalismo ya no significaba una mejora para la humanidad, sino todo lo contrario, ¿no? Él retoma un poco esto que planteaba Rosa Luxemburgo de socialismo barbarie y dice, sin una revolución socialista el mundo se avecina a una catástrofe. Bueno, un año después estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que él veía con mucha claridad que en el capitalismo no había salida para la humanidad. Y hoy, cuando el capitalismo está dejando al desnudo, en medio de esta pandemia, de la crisis económica, todo lo que significa para la humanidad,
creo que rescatar eso es importante, porque fíjate que empiezan a surgir sectores, no solo de los sectores dominantes que obviamente van a defender el sistema capitalista, sino de sectores que en muchos casos provienen de la izquierda, que nos quieren hacer elegir entre distintas formas de capitalismo, ¿no? Entonces dicen, bueno, puede haber un capitalismo más humano, un capitalismo más distributivo, incluso en nuestro país casi toda la izquierda, salvo el trotskismo, se ha incorporado directamente al gobierno de Alberto, y lo mismo ocurre en otras partes del mundo. Entonces creo que el trotskismo sigue siendo el único sector político que sigue reivindicando como fundamental la lucha contra el capitalismo y la lucha por el socialismo, ¿no? ¿Y qué más que esto? Porque en un sentido hay casi todos, ¿no es cierto?, todo el trotskismo habla precisamente de esto, de la lucha de Trotsky, que creo que es una de las banderas que tenemos, de derrotar al capitalismo. Pero ¿qué más? Porque hay muchos que incluso han protagonizado revoluciones, incluso han derrotado a la burguesía en su lugar, pero no los podemos llamar trotskistas porque esas revoluciones se estancaron o retrocedieron. ¿Qué otras características vos reivindicás? Yo creo que hay un punto clave en la lucha que dio Trotsky, que está muy ligada a su lucha contra la burocratización de la primera revolución triunfante, que fue la Revolución Rusa. Ustedes saben que fue un proceso que terminó con una contrarrevolución interna, es decir, con una degeneración de ese proceso revolucionario que terminó perdiendo muchas de las conquistas que se habían logrado, asesinando gran cantidad de dirigentes, en particular los mismos que habían dirigido la revolución en 1917, y Trotsky fue el que encabezó la lucha contra esa burocratización. Es decir, Trotsky fue del que entendió también que el socialismo no era simplemente estatizar los medios de producción o determinadas medidas económicas, sino que el socialismo es necesariamente la mayor democracia para los trabajadores y las trabajadoras para discutir y planificar la economía y toda la vida social. Y por lo tanto, donde hay una dictadura de partido único, como la que hubo en la Unión Soviética y en otros países llamados socialistas, ahí no hay socialismo real, porque precisamente el socialismo es la mayor democracia obrera, la mayor participación activa de la clase obrera en la toma de decisiones. Y él fue una de las batallas que dio precisamente contra el estalinismo, ¿no? Contra la dictadura de partido único, contra los campos de concentración, de los campos de trabajo forzado donde llevaban a muchos de los opositores, y junto con eso la extensión de la revolución, del internacionalismo, entender que la revolución en un país es parte de una lucha contra el capitalismo, que es un sistema mundial, ¿no? Entonces, todo esto se sintetizaba un poco en su teoría de la revolución permanente, que tuvo varias etapas de desarrollo, pero que podemos sintetizar diciendo lo que no avanza retrocede, lo que no avanza, todo cambio que no avanza al interior del propio país y hacia otros países termina degenerando y siendo un obstáculo para que los trabajadores y las trabajadoras puedan avanzar en sus derechos y conquistas. Sí, yo no sé si pudiste escuchar el inicio del programa, pero yo en el inicio del programa intenté responder a una pregunta que había surgido del programa anterior, donde habíamos tratado un poco el caso Nicaragua y Venezuela, ¿no? Y una de las preguntas es, bueno, ¿qué pasa que las revoluciones terminan en desastres, ¿no es cierto?, como este? O sea, es inevitable que eso termine así. ¿Qué es lo que faltaría para que procesos revolucionarios como el nicaragüense, que en su momento, en el 79, creó una gran expectativa, o el venezolano? Vos fuiste a Venezuela, estuviste militando ahí por la profundización de la revolución. ¿Qué es lo que falta para que procesos de ese tipo, que un poco se han repetido en toda la posguerra, grandes revoluciones, pero que en vez de seguir avanzando, poco a poco han retrocedido hasta terminar en el desastre, ¿no es cierto?, que acompañó a la caída de la Unión Soviética en prácticamente todos los países donde se había logrado expropiar a la burguesía? Tomando a Trotsky, ¿cómo responderías vos a ese? ¿Qué faltó en estas revoluciones? A ver, hay situaciones que son distintas, ¿no? Pero todas tienen un punto en común. Por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética fue una revolución que fue derrotada, hubo una contrarrevolución. Es
Digo, esto es importante porque muchas veces se toma el estalinismo como una continuidad de la Revolución Rusa. Y para nosotros es importante señalar que el estalinismo, para poder asentarse, tuvo que liquidar a lo mejor de la vanguardia obrera y revolucionaria de ese país. Entonces, ahí tuvo que ver con una derrota importante de la propia revolución, que, bueno, siempre en la lucha de clases hay triunfos, hay retrocesos, hay derrotas. Ahí el estalinismo, producto de una determinada coyuntura política en Europa, logró asentarse y derrotar a los sectores revolucionarios, pero hay lugares donde ni siquiera se planteó avanzar hacia una salida de fondo. Por ejemplo, vos nombrabas dos en particular, Nicaragua y Venezuela. En los dos países hubo condiciones para hacer transformaciones estructurales, para poder avanzar hacia el socialismo, y en ninguno de los lugares hubo decisión política. El sandinismo, después de la Revolución del 79, planteó la famosa economía mixta, y el Nicaragua no será una nueva Cuba, es decir, la necesidad de coexistir con el imperialismo y con la burguesía, y bueno, y el resultado estuvo a la vista, ¿no? Se terminó transformando en uno de los países más pobres de América Latina, y Venezuela es un caso donde hubo un proceso de movilización muy importante, donde estuvo planteada la posibilidad de cambios fundamentales, incluso se llegó a hablar del socialismo del siglo XXI, pero no hubo voluntad de la dirección política, en ese momento de Chávez, bueno, ni hablar ahora de Maduro, de avanzar de verdad en una ruptura con la burguesía, con el imperialismo y poder avanzar hacia el socialismo. Entonces, si me preguntás, bueno, ¿cuál es el punto en común que tienen esos procesos? La falta de una dirección política revolucionaria que de verdad entienda que si no se sigue avanzando se va a retroceder, que cada conquista tiene que ser seguida de una nueva conquista, de que no hay posibilidades de establecer un acuerdo con la burguesía y con los sectores dominantes para gobernar en común un país, como se intentó hacer en Nicaragua o en Venezuela, y que por lo tanto sigue siendo fundamental la tarea primordial que Trotsky se planteó en el programa de transición, que era resolver la crisis de dirección revolucionaria, es decir, el problema de que las condiciones para avanzar hacia el socialismo, a diferencia de lo que muchas veces opinan los sectores más escépticos o posibilistas, están dadas. Lo que está faltando es una dirección revolucionaria que pueda adquirir peso de masas, que pueda tener influencia sobre la población para las luchas que inevitablemente se dan contra el capitalismo, pues lo estamos viendo en Chile, en Estados Unidos, en el Líbano, las luchas que inevitablemente se dan, puedan tener a su frente una dirección que las lleve hasta el triunfo del socialismo y no a intentar pactar antes o intentar mantenerlas en los marcos del capitalismo. Vos hablaste de la firmeza de Trotsky en que el enemigo es el capitalismo y que había que dar una pelea para derribarlo. También planteaste de que fue el abanderado en la lucha contra la burocratización y en plantear la necesidad de que los trabajadores, los sectores populares sean los actores fundamentales de todo proceso revolucionario, y por eso la democracia obrera, que la base decida, es prácticamente una de las propuestas fundamentales del programa de los trotskistas. Ahora, Trotsky, al igual que Lenin, decían que tal vez la principal obra que habían hecho, incluso Lenin planteaba que no había sido en sí la toma del poder en Rusia, sino la fundación de la Tercera Internacional. Y Trotsky un poco decía lo mismo, más allá de ser el que había hecho el ejército, ¿no es cierto?, el Ejército Rojo, que es una obra impresionante que derrotó a 19 ejércitos imperialistas, etc., en muy poquito tiempo y prácticamente sin formación, y después dar la pelea contra la burocracia, etc., él decía que había sido la fundación de la Cuarta, ¿no? ¿Por qué el internacionalismo es constitutivo de los trotskistas, ¿no? Porque prácticamente el Partido Comunista ya no se declara internacionalista, de hecho liquidó la Tercera Internacional, más allá de que hablan de internacionalismo, pero no son militantes de la construcción de una internacional. ¿Por qué el trotskismo es fanático del internacionalismo y ha quedado como el único sector de la izquierda que le da más importancia a lo internacional que a lo nacional? Sí. Bueno, en primer lugar hay que decir que el internacionalismo es constitutivo del marxismo. O sea, ya en el manifiesto comunista está planteada la idea de que el socialismo no puede triunfar en un solo país. Precisamente que hoy el trotskismo sea el único que reivindica eso es una demostración de cómo el estalinismo significó un corte en el marxismo, ¿no? Cómo el estalinismo
fue una liquidación del pensamiento marxista. ¿Y por qué fue tan importante para Trotsky la fundación de la Cuarta Internacional? Porque Trotsky se proponía la fundación de la Cuarta Internacional por dos razones. Una más defensiva, que precisamente tenía que ver con defender el programa marxista frente al abandono tanto de los sectores de la socialdemocracia, reformistas, como del estalinismo. Y la otra porque Trotsky estaba convencido, igual que Lenin, que no había forma de derrotar al capitalismo si no era a nivel internacional. Es decir, el capitalismo es un sistema que funciona, lo estamos viendo hoy. Nosotros, por ejemplo, lo estamos viendo en Argentina cuando los trabajadores luchan en una empresa como la TAM, una empresa aeronáutica. ¿Qué hace la empresa? Se lleva los aviones y va a otro lado. Cuando no puede explotarte en un país, se va a explotar a otro. Es decir, el capitalismo funciona a nivel internacional y se organiza internacionalmente. Tiene sus propias instituciones, tiene la ONU, tiene la OTAN, tiene el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Bueno, la lucha de los trabajadores por nuestros derechos también es una lucha internacional. No hay posibilidades de triunfar en un país y frente a un mercado mundial como el que domina el mundo, sobrevivir. No es solo la agresión militar o política que muchas veces existe y que hay que sobreponerse, sino la propia economía mundial que no permite muchas veces que un país socialista sobreviva en un mundo capitalista. Por eso el internacionalismo es algo básico del marxismo que el trotskismo lo ha continuado. De hecho, vos nombrabas, hubo muchas otras revoluciones, ¿no? Nombrabas la sandinista, podemos nombrar la cubana, la china, y ninguno de esos dirigentes llamaron a construir una organización internacional, a diferencia de lo que hicieron Lenin y Trotsky después del triunfo de la Revolución Rusa, porque ninguno tenía esta visión de que es más importante extender la revolución y las luchas a todo el mundo que defender solamente lo conquistado, o mejor aún, no hay forma de defender lo conquistado si no es avanzando en nuevas conquistas. Hoy el trotskismo, y ni siquiera todos los sectores del trotskismo, pero el trotskismo es el único que defiende la necesidad de una organización internacional, la necesidad de la solidaridad internacional, de las campañas internacionales, pero insisto, sobre todo de la organización internacional, porque uno puede encontrarse a veces con sectores que plantean campañas de solidaridad con alguna lucha. El problema es si se construye una organización internacional, que es bueno, lo que nosotros estamos tratando de hacer desde la LIS. Muy bien. Bueno, vamos a seguir charlando sobre distintos temas de acá del 22 de agosto. ¿Quisieras decirnos algo más a los compañeros que te están viendo? No, me parece muy importante. Como siempre decimos, estas instancias son apenas un aperitivo para intentar que los compañeros y las compañeras se interesen en el tema. Por supuesto, la obra y la militancia de Trotsky, aparte de abarcar muchos años, abarca temas importantes y bueno, espero que esto sirva para poder seguir estudiando, profundizando, investigando y sobre todo para la tarea presente que tenemos, que es la lucha contra el capitalismo, la lucha por construir una dirección revolucionaria internacional y nacional que pelee por una salida para los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, muchas gracias, Martín. Te vamos a seguir convocando para seguir hablando de este y otros temas. Recuerden, el 22 de agosto, gran acto internacional de la Liga Internacional Socialista y todas las semanas préndanse en Panorama Internacional porque vamos a ir tratando distintos aspectos de la vida y obra del revolucionario ruso. El 30 de junio, el Parlamento chino, dirigido por el Partido Comunista, aprobó una ley brutal de seguridad para directamente liquidar las pocas libertades democráticas que tenía el pueblo de Hong Kong. ¿Por qué esta ley? En primer lugar, para intentar liquidar el proceso de movilización que desde hace ya bastante tiempo viene protagonizando la juventud y los trabajadores de Hong Kong contra la ofensiva del Partido Comunista Chino. Esto ha provocado que se acentúen los roces entre China y el imperialismo estadounidense y europeo. Para entender lo que está pasando, es muy importante que nos detengamos a analizar cómo fue que China llegó a transformarse en una potencia capitalista y a cuestionarle el dominio económico y político a Estados Unidos. También nos tenemos que preguntar por qué hay sectores de la izquierda que proponen a China
como alternativa a la hegemonía que ejerce Estados Unidos actualmente. La Revolución de 1949 liberó a China de un siglo de colonización europea y japonesa y expropió a la burguesía en el país más poblado del mundo. Para el imperialismo yanqui y el capitalismo a nivel mundial fue un golpe durísimo. Y para toda una generación de jóvenes revolucionarios a lo largo y ancho en el mundo, el maoísmo se transformó en una gran inspiración y referencia alternativa a la burocracia soviética que en 1956 aplastaba con sus tanques al levantamiento de los trabajadores húngaros. Pero el de Mao no resultó un modelo completamente distinto al de Stalin. Terminó adoptando la misma política nacionalista del socialismo en un solo país, opuesta por el vértice al internacionalismo marxista y a la profundización de la Revolución Mundial. Y el mismo régimen monolítico de partido único, limitando todo tipo de participación democrática y asegurándole a la burocracia dirigente privilegios y una concentración casi absoluta del poder. El resultado fue la profundización del hambre y la miseria de las masas chinas y el enriquecimiento de una pequeña casta privilegiada. El camino a la restauración capitalista la inició el propio Mao en 1972, cuando se reunió con el presidente Yankee Nixon para normalizar las relaciones con Estados Unidos, dándole la espalda a la revolución vietnamita, consumando su ruptura con la URSS y abriendo la puerta a los primeros acuerdos con las multinacionales. Tras la muerte de Mao en 1976, fue Deng Xiaoping el que implementó las primeras medidas de apertura hacia el capitalismo. Su socialismo con rostro chino no fue otra cosa que una veloz restauración de la producción capitalista, primero en zonas especiales y después expandiéndose por el resto del país, pero bajo el férreo control del Estado comandado por el Partido Comunista Chino. Una nueva burguesía surgió de la propia burocracia, los llamados príncipes rojos, en alianza con la vieja burguesía china que se había instalado en la isla de Taiwán tras la Revolución del 50. Y el propio imperialismo yanqui europeo que encontraba en las zonas liberadas de China una baratísima mano de obra. Esto no sucedió sin oposición. A finales de los 80, los mismos vientos de cambio que terminarían con la burocracia soviética en la URSS llegaron también a China. Reclamos de libertades democráticas encabezados por estudiantes arrastraron a millones de trabajadores a masivas movilizaciones contra el régimen. Sin embargo, a diferencia de la burocracia soviética, la burocracia china logró aplastar la movilización que se había desarrollado en Tiananmen, provocando una masacre, y así se logró mantener en el poder. Esa importante derrota del movimiento de masas es la que permitió transformar a China en la fábrica del mundo. Cientos de millones de trabajadores emigraron del campo a los centros industriales, creando la clase obrera más masiva y concentrada de la historia, que trabaja en condiciones de semiesclavitud bajo el régimen totalitario. El mal llamado milagro chino se refiere a las ganancias extraordinarias exprimidas sobre la base de la superexplotación de la clase obrera china. Hace tiempo que China no tiene nada que ver con el socialismo. Su modelo de capitalismo de Estado se expande por el mundo con la misma vocación imperialista que los capitales yanquis o europeos y con las mismas consecuencias para los pueblos de los países donde interviene. Saqueo de sus recursos, desindustrialización, endeudamiento y dependencia. Hace una década China desplazó a Estados Unidos como principal socio comercial de la Unión Europea, de África y de Sudamérica. Con sus casi 4 billones de dólares en reservas, China se ha transformado en el principal financista de los países en desarrollo. Esa expansión la ha llevado a chocar con Estados Unidos, que hasta ahora viene siendo el poder imperialista hegemónico, aunque desde hace años ha comenzado un proceso de decadencia. Aunque las dos potencias tienen numerosos negocios en común, la crisis capitalista desatada en 2008 y agravada ahora por la pandemia provoca una feroz competencia por quién se queda con la mayor parte de una masa de plusvalía que se achica cada vez más. La guerra comercial que agitan Trump y el presidente chino Xi Jinping es la expresión de esa disputa que se agudiza en la medida que se profundiza la crisis. China está lejos de desplazar a Estados Unidos.
porque este todavía le lleva una larguísima distancia en poderío militar y también en el terreno económico, pero su estrategia apunta a desplazarlo. El proyecto de la nueva ruta de la seda pretende inyectar más de $1 billón en inversiones de infraestructura en decenas de países para reestructurar el conjunto del comercio internacional con China en el centro. Y el proyecto incluye la instalación de bases militares chinas por el mundo y va acompañada de un aumento sin precedentes en la inversión militar del país. El imperialismo mundial tiende al monopolio y a la hegemonía. Para la burguesía yanqui es de vida o muerte frenar la expansión china y sostener su supremacía. La burguesía china, por su parte, o sigue su expansión o retrocede y pierde todo lo acumulado. La colisión es inevitable. Aunque hoy una guerra abierta no está planteada, la dinámica de la crisis mundial lleva a que se intensifiquen los conflictos y la disputa. Pero Estados Unidos no es el único problema que tiene el Partido Comunista Chino. La clase obrera china ha protagonizado en los últimos años una serie de potentes huelgas y movilizaciones que han ido arrancando mejores condiciones de trabajo y de salarios. Esto es lo que explica la desesperación de la burocracia por aplastar al pueblo de Hong Kong antes de que la rebelión se extienda a todo el país. Hong Kong es colonia británica que volvió a la soberanía china en 1997 bajo un régimen de relativas libertades democráticas, ha permitido a muchos disidentes chinos refugiarse ahí. La ofensiva del régimen chino contra esas libertades desató una masiva rebelión el año pasado cuando la burocracia trató de impulsar una ley de extradición y ahora se retoma con la Ley de Seguridad Nacional aprobada el 30 de junio. El régimen chino necesita derrotar a la rebelión en Hong Kong antes de que inspire a la poderosa clase obrera del resto del país. Por todo esto, los revolucionarios y socialistas del mundo debemos estar con toda claridad del lado del pueblo de Hong Kong y de la clase obrera china. Ahora voy a entrevistar a un compañero nuestro, David Reyes, dirigente estudiantil y de Impulso Socialista, la sección de la Liga Internacional Socialista en Colombia. Hola David, ¿nos podrías contar cómo ha sido el gobierno del derechista Iván Duque y qué medidas ha tomado en medio de esta crisis económica y pandémica? Primero, pues saludar a los y las camaradas de la Liga Internacional Socialista que siguen esta intervención y a los demás que vienen acompañando pues este espacio de panorama internacional. Lo primero es que el gobierno de Duque llega en un panorama muy complejo para la burguesía nacional, debido a que antes, en todo el proceso del gobierno de Santos, hubo una fragmentación en la clase burguesa que dividió el proceso, por decirlo a muy grandes rasgos, en dos características concretas al interior de la burguesía. Un sector que basa las formas de acumulación de capital en lo que son las rentas sobre el suelo, es decir, la explotación mineroenergética, la explotación también de cultivos de narcotráfico y corrupción, que eso es más que todo lo que hoy las formas como la mayoría de la burguesía colombiana concentra riqueza, y ese sector es uno de los sectores más reaccionarios, más conservadores, más misóginos y que tienen prácticas fascistas ya incorporadas en gobiernos anteriores, como es el uribismo y lo que hoy se llama el centro democrático. Y una burguesía que ha buscado la forma de modificar esas formas de acumulación a través de la apertura de los sectores económicos hacia el capital financiero, que prácticamente eso fue lo que representó el gobierno de Santos a través del acuerdo de paz con las FARC, y esos dos proyectos se chocan en lo que serían en las elecciones presidenciales del 2018 y genera cierta debilidad al interior de la clase burguesa que permitió a un proyecto de centro que es el que hoy es la Colombia Humana, cuyo máximo representante es Gustavo Petro. Con esa realidad llega un poco el gobierno de Duque, con esa crisis política de la burguesía y también con lo que serían los primeros rezagos de la crisis económica del 2018 que se traslada a nuestros países latinoamericanos y que empiezan a mostrar las consecuencias que han traído sobre la clase trabajadora, principalmente pues las políticas de austeridad económica que muy comúnmente se conocen en Latinoamérica como de ajuste, orientadas por el Fondo Monetario Internacional, y que eso llegaba pues Duque con un problema económico muy grande,
con dos tareas principales para nosotros que son muy claves. La primera es impedir de que esas formas de acumulación de capital tradicionales basadas en la explotación del suelo, el narcotráfico y la corrupción se disiparan. Y por otro lado, implementar o llevar a cabo una serie de políticas orientadas por el Fondo Monetario Internacional para seguir profundizando el modelo neoliberal en el país y rescatar o por lo menos apaciguar la crisis económica que se ha venido anunciando desde el 2008 por las mismas, desde el 2018, perdón, por estas mismas entidades. Entonces, con esa realidad llega Duque, con esas tareas llega principalmente, pero también se encuentra con un momento de acumulación de la lucha al interior del movimiento social en Colombia, que viene con esta carga que le ha impuesto la burguesía colombiana a través de estas políticas neoliberales y que en un momento se concentra y Duque llega al poder recibido con uno de los paros nacionales estudiantiles más grandes en la historia del movimiento estudiantil, provocado por la desfinanciación de la educación superior pública en Colombia. Llega el gobierno, se recibe con este paro nacional y no le ha permitido llevar a cabo pues el programa político con el cual fue elegido y era poder implementar estas reformas de carácter estructural que buscaran garantizar los intereses de la clase dominante en Colombia y que ese ha sido el transcurrir después del paro nacional estudiantil. En principios de 2019 llegan un paro indígena y después lo que sería el 21N se carga con un paro, como un escenario de movilización muy fuerte que fue producto también de todo lo que ha venido pasando en Latinoamérica. Entonces este gobierno no ha tenido fácil el escenario, políticamente ha tenido fuertes debilidades, hoy es uno de los proyectos de gobierno más desfavorables en la historia del país, hoy tiene el 70% de desfavorabilidad, más o menos un poco es el panorama con el cual ha venido manejando el gobierno de turno y que ha tenido que utilizar una herramienta sí o sí, que ha sido histórica en gobiernos de ultraderecha en el país, y es que al tener que implementar políticas en contra de los derechos de la mayoría de la población, de la clase trabajadora, le ha tocado también aumentar las políticas de represión estatal y de persecución política con la nueva oleada de la consolidación nuevamente del fenómeno del paramilitarismo, que es una de las cosas con las cuales los gobiernos de este tinte de ultraderecha tratan de apaciguar la lucha social en Colombia. ¿Cómo se ha manejado esto en pandemia? La cosa no ha sido distinta que lo que se ha venido implementando a nivel mundial, es la misma línea, está por encima de la economía que de los derechos sociales y principalmente nosotros caracterizamos la ejecución del gobierno de Duque como en tres políticas esenciales. La primera es una política de salvamento al capital financiero, le han inyectado más de 270 millones de dólares a liquidez del sector financiero. Esa es como la primera política general, no renta mucho lo que ha pasado en Latinoamérica. La segunda es que volvieron la pandemia un negocio y trataron de darle salidas como al 80% de la población, donde se configuran pues esas llamadas clases medias y la clase pobre como tal, como según las categorías burguesas, a través de cupos de endeudamiento, de créditos, plenamente un negocio para el sector financiero, y una última política que ha sido de mantener al margen pues al sector más precarizado en Colombia, que es el 20% de la población, con esas políticas llamadas asistencialistas que se aplicaron en Venezuela, que se aplicaron también en Chile, para poder contener esa población a través de ese tipo de políticas. Vos nos hablabas del paro del 21. ¿Podés profundizar sobre qué pasó el 21 y por qué se habla de que este paro fue histórico? Sí, no, lo que fue el paro del 21 de noviembre del año pasado, desde nuestra perspectiva, hubo dos elementos o por lo menos dos cosas que lo pusieron a flote y a tono, como decís, de la movilización latinoamericana. Y uno son esos factores externos, es decir, la lucha de clases que se vino levantando en Latinoamérica, principalmente lo que pasó en Ecuador contra Lenín Moreno y lo que pasó la rebelión chilena contra Piñera. Eso fue un elemento muy importante para que en Colombia se pudiera levantar ese proceso. Y el otro tiene que ver con la agudización de las condiciones de vida de la población en Colombia y el descontento generalizado que había frente a los gobiernos tradicionales, que principalmente sus políticas estaban direccionadas a el 1% de la población en Colombia. Entonces,
Al momento de pasar ese proceso latinoamericano y Duque pone en pie una serie de políticas orientadas por el Fondo Monetario Internacional, que aquí también se le dio esa categoría de paquetazo, fue lo que impulsó ese proceso del 21N, inicialmente convocado por los sectores, las centrales obreras y algunos sectores alternativos de centro en Colombia, que fue lo del 21N. Además de eso, pues esta movilización también estuvo, fue también lo que condensó en los dos paros anteriores, el paro estudiantil del 2018, el paro indígena, y que acumuló fuerzas para que el 21N, esta gran intensidad de descontento generalizado en Colombia, se condensara y levantara. Fue uno de los procesos más históricos, como lo hemos reseñado, desde el paro cívico del 77, desde los 70 en Colombia, perdón, no había tenido tanta incidencia un proceso de movilización, y los sindicatos cumplieron un papel muy importante desde nuestra perspectiva, muy similar a lo que fue el Frente Amplio en Chile con el proceso de movilización por la Asamblea Constituyente, y una política plenamente de poner a la defensiva al movimiento de masas y plantear unas políticas de consolidación de clases, convocando un escenario de negociación con el gobierno, cuando en el momento en las calles había la suficientemente fuerza para proyectar un escenario de lucha mucho más radical. Frente a la traición que ejerció pues ese sector de la burocracia en ese proceso de movilización histórica, surgió un sector alternativo con un programa mucho más radical, que nos configuramos a través de 3 puntos esenciales, que era en contra de la burocracia sindical, en contra del paquetazo de Duque y por un paro nacional indefinido de la producción, que nos terminó constituyendo una fuerza que hoy se denomina el Bloque por el Paro Nacional Indefinido, que con ese espacio hemos venido disputando al interior del movimiento social, y esperamos que este sea el camino para poder construir una alternativa real a lo que hoy nos plantea estas direcciones tradicionales en el país. El movimiento estudiantil ha estado al frente de las principales luchas desde hace ya bastante tiempo. ¿Me podés contar cuál es la situación actual de la juventud y en particular la lucha que están llevando adelante ustedes? Y hoy la juventud colombiana está totalmente precarizada. Los índices de informalidad laboral en Colombia son casi el 70%, y más de la mitad de esa informalidad corresponde a la juventud colombiana. Esa juventud también es la que mayoritariamente accede a la educación superior en Colombia y tiene esa disyuntiva entre trabajo y estudio, y producto de la pandemia, pues esas condiciones se han perpetuado porque el sector informal es el más afectado, el que no puede salir a buscarse el diario, y estas condiciones económicas han hecho pues que la juventud que accede a la educación superior se vea entre esa disyuntiva, entre comer o matricular el semestre. Y bajo esta disyuntiva se levantó pues la bandera de la necesidad de exigirle al gobierno nacional la garantía de matrícula cero para el próximo semestre educativo. Lo que vemos ahí desde nuestra perspectiva es que esta apertura, esta lucha que se ha dado en marco de pandemia, también es una fuerte oportunidad para volver a reagrupar el movimiento estudiantil en Colombia. Ese es el panorama que hoy enfrentamos. Afortunadamente han habido sectores que han decidido darle una vuelta a la reducción institucional que le han dado a la lucha las organizaciones tradicionales en Colombia, y hemos estado en dinámicas de movilización, siguen de carácter espontáneo, producto también de que el movimiento estudiantil es extremadamente vital, siempre ha estado en constante movimiento en todas las coyunturas que han surgido en Colombia. En ese camino estamos, en la necesidad de reagrupar, en la necesidad de poner la discusión de que no es simplemente la matrícula cero, sino que la gratuidad educativa en lo público es totalmente viable y que hay recursos para ello, y que ahí estamos tratando de proponer un escenario distinto para no cometer los mismos errores a los cuales nos han llevado las direcciones tradicionales del movimiento estudiantil. Por último, ¿me podés contar cómo ha sido el proceso que los llevó a constituir Impulso Socialista, la sección de la LIS, allí en Colombia? Sí, la construcción de Impulso Socialista como espacio fundacional o embrionario de la constitución de un partido en Colombia, acompañado con el proyecto que ha impulsado la LIS a nivel internacional de construir organizaciones revolucionarias en el mundo, no ha sido una tarea fácil, porque las dinámicas políticas en Colombia son muy complejas y diversas. Aquí hay fuerte hostilidad hacia la concepción de partido revolucionario, producto también pues de lo que ha sido la lucha histórica en este país, a lo que han llevado los proyectos supuestamente revolucionarios en Colombia, como el tema de los proyectos guerrilleros, el tema también del Partido Comunista, que ha
pues su gran influencia que tuvo la URSS impidió y que hoy impide que haya un proceso real revolucionario en Colombia. Entonces esta construcción no ha sido muy fácil, ya llevamos 1 año y medio levantando este proyecto, pero afortunadamente la lucha de clases nos ha abierto una ventana para poder construir partido, y aquí estamos trabajando codo a codo con la Liga Internacional Socialista, buscando un proyecto unificador que nos permita tener una incidencia real en la lucha de clases, y pues seguiremos aquí construyendo con las complejidades, pero convencidos y convencidas de que este es el camino por el cual debe transitar el proceso de lucha en Colombia. Yo quisiera agregar por último a los y las camaradas de la Liga y los otros sectores que han venido acompañando este programa, de que tenemos una gran oportunidad histórica en el marco de esta crisis capitalista, imperialista, de poder forjar estructuras organizativas revolucionarias en cada uno de nuestros países. Y que esta oportunidad no la podemos perder, y que es necesario empezar a construir y seguir luchando no simplemente contra el capitalismo, sino también contra el reformismo y estos proyectos socialdemócratas que no han permitido de que podamos volver a tener esa dinámica de lucha que se vivió en el siglo XX, que todavía sigue latente y que necesitamos volver a levantar si en nuestro panorama está la revolución socialista. Entonces la invitación es esa, que tenemos una gran oportunidad, y pues un ejemplo de eso es este país, que en medio de la represión, del auge del paramilitarismo, hemos venido constituyendo una fuerza que tiene una legitimidad importante en el movimiento estudiantil, y que esperamos que podamos seguir luchando y peleando codo a codo con todos y todas las camaradas que nos escuchan hoy. Muchas gracias, David. Desde acá vamos a seguir con todo, impulsando la solidaridad con la lucha estudiantil que se está desarrollando en estos momentos. Hemos llegado al final del programa. Antes de irnos, les quiero hacer una invitación. El próximo 25 de julio se realizará un nuevo encuentro de las juventudes de la Liga Internacional Socialista. En este caso, para abordar la problemática de la precarización laboral que en todo el mundo hace estragos en la juventud, y también la decadencia educativa, ya que el capitalismo no puede garantizar absolutamente nada. No se lo pierdan, al igual que el anterior, por los distintos canales de la Liga Internacional Socialista. Y también recordarles que dijimos al principio que desde el próximo programa vamos a instalar una nueva sección donde nos pueden hacer llegar preguntas o también propuestas de temas, y que nosotros recibiremos y desarrollaremos en los sucesivos programas. No se olviden de seguir nuestra página web, nuestros medios digitales, y de me gustear todo aquello que les parezca interesante.